Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy se ha producido uno de los episodios más ruines que hemos vivido en los tiempos recientes en la política española. Escuchar a la Comunidad de Madrid poniendo en duda con sorna los datos del informe que ha publicado Cáritas sobre la pobreza. Un informe que dice que solo en la Comunidad de Madrid hay ahora mismo 1,5 millones de personas en situación de exclusión social y que 1 de cada 6 familias se queda en una situación de pobreza severa después de pagar los gastos de la casa. Y el gobierno de Ayuso ha desdeñado esos datos. Se refería el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, a esos informes sobre la pobreza a preguntas del periodista de la SER, Javier Alonso. Javier Alonso, de la cadena SER. Les quería preguntar por el informe que ha presentado hoy Cáritas sobre pobreza en la Comunidad de Madrid. Vienen a decir que tener hijos en la Comunidad de Madrid es un factor de riesgo. Dice literalmente su portavoz que penaliza tener hijos en Madrid. Me gustaría saber si la Comunidad de Madrid comparte esa visión que hace Cáritas. Bueno, yo creo que estos informes hay que leerlos con muchísima atención porque el gobierno regional estamos para resolver problemas y especialmente para resolver problemas a la gente más necesitada y por tanto nosotros ponemos el máximo interés en este tipo de informes. Lo que sucede es que a veces los lees y luego sales por la calle, ¿no? Y dices, oye, pues esto que dice el informe así como que yo no lo veo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error de ese tipo de informes. Insisto que me encanta que existan para tomar nota y estar pendientes de la población más desfavorecida, que es nuestro primer objetivo. Pero esos informes tienen que ser más objetivos. Y si la población sale a la calle y ve que la Comunidad de Madrid es una región rica, que mientras que España crece un 5,9% el PIB, Madrid crece el 6,5%, que es la región más rica de España, y que sale a la calle y ve que existe pobreza y que, insisto, tenemos que luchar contra ella, pero ve que le dice, no, en Madrid hay 3 millones de pobres, y pues ¿por dónde estarán? Y lo insisto. Ese por dónde estarán, el consejero lo ha dicho mirando hacia los lados, girándose, mirando hacia abajo, ¿por dónde estarán? Decía, sobre los pobres de los que habla Cáritas. Y después ha reconocido que ni había leído el informe. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿A ti qué te sugiere esto? Bueno, me sugiere una cosa principalmente con Ayuso y sus consejeros. Está ocurriendo algo muy parecido a lo que ocurre también con Vox. Son malos cuando no mienten, pero son peores cuando dicen la verdad. Y a mí me parece que el drama de las declaraciones del portavoz de la Comunidad de Madrid es que de verdad cree que esos pobres no existen. Hoy escribía un amigo mío de aquí de Pontevedra, los ejercicios de retorcimiento moral que hay que hacer para ir a misa y al salir votar a estos son de medalla de oro. Porque hay otra relación delicada con la religión. Los pobres no existen porque no los ven y desde luego no están por la labor de tocarlos para creer. Pero hay algo más que además es recurrente, ¿no? La constante deslegitimación de cualquier colectivo que ofrezca mediante estudios y datos una realidad que no esté de acuerdo con sus planteamientos. Cáritas es una organización de la Iglesia Católica, probablemente la más digna de las organizaciones de la Iglesia Católica, que se dedica a combatir la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Despachar ese trabajo con una burla, sobre todo cuando ese trabajo tiene que ver con gente en riesgo de quedarse sin comida y sin techo, si no se han quedado aún, creo que da la medida moral de un gobierno, que como gobierno tiene precisamente como prioridad que sus gobernados no pasen frío y hambre. Es la primera prioridad que tiene que tener. O no saben a quiénes están gobernando, sencillamente demuestran que gobiernan literalmente para sus amigos, cosa que ya más o menos sospechábamos. La pobreza no se acaba cerrando los ojos ni se acaba riéndose de quien la demuestra con cifras. El primer paso básico para combatirla es saber primero que existe y desde luego preocuparte por ella. Que esto te lo tengan que decir a estas alturas es desde luego un fracaso. Javois, hasta mañana, un beso. Hasta mañana, un bico. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche con Manuela Carmena. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, estupendamente. Enrique Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, Aimar. Abrimos ahora mismo la mesa del análisis, pero tengo ya al teléfono a las 10:04 de la noche al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. Usted está ahora mismo, ministro, en Polonia, en la frontera con Ucrania. Ha estado hoy también en Moldavia, que es otro país que colinda con Ucrania, y por los que están saliendo los más de 3 millones de refugiados de los que tiene constancia la ONU. ¿Qué está viendo allí, ministro? Bueno, efectivamente estoy aquí en Medica, en la frontera entre Polonia y Ucrania, y estuve en Chisinau, en Moldavia esta mañana.
Lo que estoy viendo es sobre todo mujeres muy jóvenes, con niños, y casi no hay hombres, salvo hombres muy mayores. Y esa visión es casi como sentir la guerra en la propia piel de uno. Un éxodo masivo de civiles. En Chisinau he podido hablar con un grupo de ellas. Venían de Kharkiv, de Odessa. Aquellos que venían de Kharkiv me han hablado de los amigos y amigas que han muerto, de cómo ya no tienen casas por los bombardeos, y también estoy viendo la enorme solidaridad del pueblo moldavo, que a 80% está acogiendo en sus propias casas a esos refugiados. 80% de ellos están siendo acogidos. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa y por eso ha ido también a ofrecer la ayuda de España. Y aquí en Polonia he estado pues recorriendo todas las zonas con el alcalde de la ciudad, en la estación de tren, he visto el centro de refugiados y veo a un país volcado, como está España también. Me he encontrado con varios españoles, un grupo de alicantinos que ha venido sin ningún tipo de organización ellos mismos y a ofrecer paellas, que es lo que están haciendo, comida a los refugiados, y una organización no gubernamental, unos voluntarios españoles que están orientando a los refugiados para poder ir a distintos centros de acogida. España, ¿a qué se ha comprometido exactamente con estos gobiernos, ministro? ¿Va a haber un reparto de refugiados de los que están llegando a esos países frontera, más allá de lo que estamos viendo de solidaridad espontánea, esos españoles que nos contaba que van con sus furgonetas y demás? ¿Va a haber un reparto entre países europeos de los refugiados que están en esos países frontera? Por supuesto. Y España, igual que hizo ya en la crisis de Afganistán, va a estar en la vanguardia de ello. Ese es el motivo de mi viaje hoy. El presidente del gobierno anunció ya el paquete de ayuda humanitaria sin precedentes que ya está preparándose en la Agencia Española de Cooperación y desde el propio Ministerio de Exteriores, que es 23 millones de euros. Y hoy lo que he venido es a pulsar las necesidades de los países limítrofes, Moldavia, Polonia, y vamos a organizar también un paquete de ayuda para esos países. Hay ya un poco menos de 20.000 plazas preparadas para poder acoger a los refugiados que vengan de Ucrania. Con el gobierno de Moldavia he hablado de una primera operación de 1.000 refugiados ucranianos. Es un país muy débil, de 2,5 millones de personas. Prácticamente lo que podría salir de Ucrania podría incluso llegar a superar la propia población de Moldavia. Y lo último que necesitamos es otro estado desestabilizado. Y aquí en Polonia, hoy he estado en la frontera, he recorrido el puesto fronterizo, he estado viendo el centro de acogida, la estación de tren, que todavía funciona y donde están llegando gente, y mañana me desplazaré a Varsovia, donde tendré un encuentro con mi homólogo y allí trazaremos el plan, el esquema para poder ir transfiriendo refugiados ucranianos a España. Pero por supuesto, España va a estar en la vanguardia de esa solidaridad europea. Ministro, hoy hemos conocido lo que parecía un borrador de un acuerdo entre los gobiernos ruso y ucraniano. Poco después, el negociador ucraniano lo ha diluido muchísimo. ¿Cree que la voluntad de Rusia de alcanzar un alto el fuego es sincera o estamos ante una estrategia para ganar tiempo por parte de Putin, para reorganizar las tropas? El diálogo es bueno, por supuesto, el diálogo es la vía que queremos, pero el diálogo tiene que ser de buena fe, tiene que ser sincero. Perdone que sea tan directo, yo no creo en un diálogo bajo las bombas. La buena fe de Rusia es muy fácil de demostrar. Declarar un mínimo alto el fuego, aunque solo sea durante las horas en las que se está dialogando. Eso es lo que exige la decencia y las leyes de la guerra, las propias leyes de la guerra. No existe un diálogo creíble si no hay alto el fuego. Por lo tanto, durante meses hemos estado negociando y esforzándonos con Rusia. Yo lo que exijo ahora a Rusia son hechos, no palabras. Y los hechos son un alto el fuego para poder dialogar con serenidad. Y por la información que tiene, ministro, ¿ese alto el fuego puede estar cerca? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. ¿Qué le parece la renuncia de Zelensky, que lo haya explicitado claramente, a que Ucrania forme parte de la OTAN? ¿Va por ahí la solución? Yo creo que lo que el presidente Zelensky está haciendo, renunciando a una aspiración que es legítima y que en nada podía ser considerado como algo agresivo o una amenaza para la seguridad de Rusia, es una prueba más de que el gobierno de Ucrania sí está actuando desde el inicio con buena fe. Sí quiere hacer
todo lo que está en su mano para poner fin a esta guerra. Y si el problema de Vladimir Putin era la entrada de Ucrania en la OTAN, bueno, aparentemente ese problema puede estar en vías de solución. Problema lo digo, entiéndame, con ironía, ¿no? Y por lo tanto debería de parar esta guerra ya. El sufrimiento humano que he visto a lo largo del día en ambos lados, lo que me demuestra es que, y esto es muy importante trasladar este mensaje a los españoles, yo lo he dicho muchas veces, que Ucrania, que está lejos de España, Ucrania no es un concepto, Ucrania es un país con hombres, mujeres, niños, niñas, de carne y hueso, que hasta hace 15 días tenían una vida completamente normal, como todos nosotros. Iban a sus trabajos, a sus universidades, celebraban sus cumpleaños, tenían domingos de descanso. Todo eso está roto. Yo hoy he visto miles de personas con miradas que indican no ya la desesperación, sino un punto más allá, el no saber dónde están ni siquiera geográficamente. Están llegando, me decía el alcalde, que las primeras oleadas de refugiados eran de gente que tenía contactos en Polonia o en zonas de Europa, que hablaba otros idiomas y que por lo tanto, pues al ver la amenaza de la guerra, habían salido. Pero ya no es el caso. Está llegando gente que es la primera vez que sale de Ucrania, que no habla ningún idioma más allá del ucraniano, que no tiene ningún contacto aquí. Esas miradas yo las he cruzado hoy muchas veces a lo largo del día y es terrible y produce realmente rabia y revuelta interior. Lo que también es terrible, ministro, es ver cómo, lejos de cesar, los ataques contra civiles por parte de Rusia van a más. En las últimas horas han ido a más. El alcalde de Mariupol denuncia que han bombardeado un teatro en el que tenían refugio 1.200 personas. Rusia lo niega. Hemos visto en Chernígov han bombardeado una cola de comprar el pan. 10 personas muertas. Lo único que puede hacer Occidente, ministro, ante esto, es esperar a que a Putin se le acabe el dinero con el que pagar la invasión. Bueno, estamos haciendo dos cosas. Una, hacer un cerco económico con las sanciones económicas y jurídico también. El martes el Consejo de Ministros tomó la decisión de solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en estos momentos, incluido a Vladimir Putin. Vladimir Putin pensaba que esta era una guerra del siglo XX. Y le estamos demostrando que nosotros estamos contestando con las herramientas del siglo XXI. Sanciones económicas que van a asfixiarle económicamente. Un cerco jurídico para que respondan de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad ante ese Tribunal Penal Internacional que nos representa a todos y que fundamos todos en el Estatuto de Roma. Y estamos ayudando de todas las maneras posibles al pueblo de Ucrania, que está demostrando una valentía y una dignidad digna de encomio, con ayuda humanitaria, 23 millones de euros. Nunca España ha facilitado un paquete tan rápidamente a un solo país, y material. No me gusta hacer la diferenciación entre defensivo y ofensivo, porque todo el material militar que le entregamos a Ucrania es para defenderse. Ministro, Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dicho esta noche que él sí cree que Putin es un criminal de guerra. El gobierno de España considera que Putin es un criminal de guerra. Hay crímenes de guerra cometiéndose en estos momentos en Ucrania, y el martes tomamos la decisión de solicitar formalmente al fiscal de la Corte Penal Internacional que lo investigue, incluido Vladimir Putin. Es evidente, yo hasta ahora, como ministro de Asuntos Exteriores, leía los informes que me llegaban, pero hoy he podido hablar con civiles que me han contado lo que ha ocurrido. Sus casas bombardeadas. Contaba una ucraniana que había salido de Kharkiv, que tomó la decisión el día que vio a su mejor amiga de 17 años muerta, y que en el tiempo que le tomó entre tomar esa decisión y el momento en el que una furgoneta vino a recogerla, su casa estaba bombardeada, y me decía entre lágrimas que su casa ya no existe, su mejor amiga está muerta. Esos son crímenes de guerra. Ministro, usted habló el lunes con su homólogo chino, le pidió que usara su influencia para que Rusia detenga la guerra y sobre todo que China no le inyecte a Rusia el oxígeno económico que está perdiendo Rusia gracias a las sanciones occidentales. ¿Tuvo garantías de que eso va a ser así? ¿Qué papel va a jugar China? ¿Va a salvar a Rusia?
Mire, usted entenderá que las relaciones internacionales y la diplomacia exigen que no desvele el contenido de conversaciones oficiales, pero al mismo tiempo privadas. Lo que sí le puedo decir, y eso se lo trasladé a mi homólogo chino, China es una gran potencia y es un gran país. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano cuya acción más importante es precisamente mantener la paz y la seguridad mundiales. Y yo le rogué que China juegue ese papel de gran potencia, ese papel de país que debe de garantizar la paz y la estabilidad en todo el mundo. Lo puede hacer por peso económico, lo puede hacer por peso político y lo puede hacer por la buena relación que tiene tanto con Vladimir Putin como con toda la dirigencia rusa. Y eso es lo que espera la comunidad internacional, que China ocupe plenamente ese lugar en la comunidad internacional. ¿Y es cierto, ministro, que el ministro chino le dijo a usted que se reserva la opción de tomar represalias si las sanciones por esta guerra en Ucrania terminan afectando a su economía? No, como le digo, no voy a entrar en los detalles. Fue una conversación en buen tono, una conversación cordial, y lo importante es sumar a China para la causa de la paz. ¿Qué le pareció que los 3 primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia entraran ayer en Kiev? Yo creo que todos estamos haciendo lo que creemos en cada momento que puede ser más útil para apoyar la soberanía, la libertad de Ucrania y al mismo tiempo para parar esta guerra. Y por lo tanto, bueno, yo creo que todas las acciones están bien intencionadas. Es importante, eso sí, porque esa es la gran baza. Eso es también nuestra gran arma en este momento frente a Rusia, que mantengamos la unidad de la Unión Europea, que la estamos manteniendo desde el inicio en el diálogo, en las sanciones, en la respuesta, y más allá, la unidad de la Unión Europea con nuestros socios transatlánticos. Eso es fundamental. Intuyo un reproche velado al hecho de que estos 3 primeros ministros fueran por su cuenta y no en una decisión tomada unánimemente por los 27. No quiero hacer reproches. Lo importante aquí, este no es un momento para digamos, menudencias o para intentar señalar. Este es un momento para dejar de lado lo que nos pueda separar y centrarnos en lo que nos une. Eso es verdad para España y las fuerzas políticas españolas, eso es verdad para los 27 de la Unión Europea y eso es verdad para la relación entre la Unión Europea y los socios transatlánticos. ¿Qué le sugiere la propuesta de Polonia de que la OTAN envíe una misión de mantenimiento de la paz a Ucrania? ¿Esto lo ve factible? Me parece muy difícil. Nuevamente yo creo que son ideas que están bien intencionadas, que buscan, pero para enviar una fuerza de mantenimiento de la paz, desgraciadamente, el primer requisito sería que hubiera paz, y estamos muy lejos de ello, y la OTAN probablemente no es la organización adecuada para estar en una zona donde el agresor se llama Rusia. El hecho de que Estados Unidos haya anunciado esta noche que envía a los ucranianos drones con capacidad de matar, ¿esto es un salto cualitativo? Todos estamos intentando dar al ejército ucraniano y al valiente y bravo pueblo ucraniano los mejores medios para poderse defender y para poder garantizar su libertad. Y bueno, estamos haciéndolo todo siguiendo un poco las propias solicitudes del gobierno de Ucrania. Ministro, terminamos. El Congreso ha invitado al presidente ucraniano, el Congreso de los Diputados, ha invitado a Zelensky a participar en un pleno por videoconferencia, como ha hecho hoy en el Congreso de Estados Unidos, en el Capitolio. ¿Sabe si eso va a suceder? Bueno, se está haciendo los contactos para ello. Me parece una excelente iniciativa, y yo creo que podremos concretarlo dentro de las dificultades que hay en estos momentos para que el presidente Zelensky, que está por un lado dirigiendo un gobierno, dirigiendo una guerra y teniendo que proteger físicamente su propia vida individual, lo haga. Pero me parece muy justo que aquellos que comparten nuestros valores, aquellos que comparten nuestra idea de libertad, de democracia, de soberanía, sean recibidos en la sede de la soberanía popular del pueblo español, como es el Congreso de los Diputados, aunque desgraciadamente
desgraciadamente la situación en Ucrania le impide hacerlo físicamente y lo tenga que hacer virtualmente. Y lo que yo espero es que más pronto que tarde pueda venir físicamente y hablar a los representantes del pueblo español. Ministro, le agradezco muchísimo que haya atendido la llamada de la SER de Hora 25 esta noche, estando allí, estando en Polonia, en la frontera con Ucrania. Gracias. Gracias, buenas noches. Enric Juliana, empiezo por ti tu análisis de lo escuchado. Pues lo he escuchado, en primer lugar, una cierta cautela ante las noticias que hoy han empezado a circular, empezando por una filtración en el Financial Times sobre este documento de 15 puntos sobre el que se estaría negociando y que en el momento que se ha publicado pues ha tenido incluso una cierta incidencia en el comportamiento inicial de las bolsas y que puede haber generado un poco la idea de que la guerra podría estar ante un cambio rasante. Hay que ser muy prudentes ante esta situación y creo que el ministro lo ha explicado bien. Bajo las bombas la negociación ni siquiera no sé si se puede llamar negociación. Hay que estar expectantes, pero a la vez con mucha prudencia respecto a la evolución que puedan tener estos acontecimientos. La guerra sigue y las consecuencias están en marcha. El aislamiento de Rusia en el plano diplomático, en el plano jurídico también, y en el plano económico es muy importante, y por lo tanto ahí hay una cuestión de ver quién aguanta más. Manuela, ¿cómo lo ves? Manuela Carmena. Bueno, a mí me ha parecido que cuando el ministro habla de lo que estamos haciendo para conseguir que cuanto antes se paralice la invasión que ha llevado a cabo Rusia en Ucrania, y él ha insistido en que estamos también, no solamente estamos recurriendo a, digamos, al derecho, ¿no? Yo en ese sentido me gustaría que habláramos un poco más en general, que debatiéramos un poco más en nuestro país y en el mundo en general sobre la debilidad del derecho que hemos creado desde 1945. Bueno, la verdad es que yo digo que desde 1864, que es el primer convenio de Ginebra, ¿no?, que se crea precisamente cuando Henri Dunant crea la Cruz Roja, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento se empieza a cuestionar no solamente, mejor dicho, no la guerra, pero sí por lo menos una manera de hacer la guerra. Y después, más adelante, y yo creo que es a partir del 1900 y pico, es muy reciente, se empieza a censurar y se empieza a considerar que es un ilícito la guerra de agresión, es decir, lo que ha hecho precisamente Rusia, ¿no? Pero hemos descuidado la estructura jurídica internacional, ¿no? Y resulta que ahora no está dando el resultado que debería dar, ¿no? Porque efectivamente, yo he oído, me parece, esta noche, que en el Tribunal Internacional de La Haya se ha considerado que efectivamente es un acto ilegal, ilícito, la agresión por parte de Rusia en Ucrania, y se le ha reiterado para que la pare, ¿no? Es como ridículo, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tengamos una institución que teóricamente son tan interesantes? Todo el entramado jurídico contra la guerra, la manera de hacer la guerra y determinadas guerras, para decirlo de una manera, es importantísimo, ¿no? Porque es la norma de convivencia internacional que es la única que puede garantizar efectivamente la paz, ¿no? Y la hemos debilitado hasta unos extremos extraordinarios, no nos hemos preocupado en absoluto de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora resulta un poco ridículo y decir, por ejemplo, pues que va a ser fundamental la decisión que tome la Corte Penal Internacional, pues todos sabemos que eso no es así, entre estas cosas, porque efectivamente no está apoyada, no está firmada, el Estatuto de Roma no está firmado por los países más incumplidores, y porque tenemos un obstáculo extraordinario en todo el sistema jurídico, y es que el Consejo de Seguridad tiene dentro a Rusia, que está vetando cualquier... Entonces yo pienso que sería muy interesante, mientras ojalá cuanto antes se produzca un alto el fuego, pero como no es fácil, y yo en eso no soy optimista, y creo que tampoco lo ha sido el ministro, creo que tendríamos que empezar a pensar qué tiene que hacer Naciones Unidas
para conseguir desbloquear la situación en la que se encuentra y para que realmente sea un instrumento de derecho que impida los actos, porque ahora mismo he oído decir, por ejemplo, al ministro, no, claro, porque está claro que ha sido un crimen de guerra, porque ha habido los bombardeos. No, si es que está ya prefijado exactamente en el Estatuto de Roma que la simple agresión ya es un delito internacional. Es decir, claro que es un delincuente internacional, claro que ha cometido los crímenes internacionales a los que se refiere el Estatuto de Roma y también indirectamente la Carta de Naciones Unidas. Pero si no tenemos respuesta sobre ello, pues tenemos una estructura jurídica muy débil. Yo creo que deberíamos reflexionar mucho en el futuro más inmediato. ¿Qué tendremos que hacer? Buscar alguna manera que desde el conjunto de la Asamblea de Naciones Unidas se pueda pedir el cese de aquellos miembros del Consejo de Seguridad que son realmente infractores de los principios esenciales que se recogen en la Carta. Yo creo que eso habrá que planteárselo. Y a mí me gustaría estar escuchando a expertos en derecho internacional, pero también a políticos de todo el mundo, diciendo, es que hemos creado un instrumento que lleva tiempo que nos está fallando y habrá que buscar algo para evitarlo. Garea, tu análisis. Bueno, yo creo que en las palabras del ministro está la lucha que podemos tener todos entre el deseo y la realidad. Es decir, hoy mismo, mientras se estaba filtrando esta posibilidad remota de acuerdo, se estaban produciendo más bombardeos a civiles. Mira, déjame un segundo, déjame que concretemos exactamente lo que sabemos de los bombardeos a civiles y seguimos con el análisis. Pero antes, Isabel Villar, de ese bombardeo a un teatro en Mariúpol, en el que según el alcalde había 1.200 personas dentro, ¿qué sabemos? Pues de momento poca información más. Según el ministro de Exteriores de Ucrania, es imposible que Rusia no supiera que en ese edificio había civiles escondidos, que se usaba como refugio. Entre 1.000 y 1.200 personas había dentro, según el vicealcalde de la ciudad. Dice el ministro Dmytro Kuleba que el del teatro de Mariúpol es un crimen de guerra y fuentes ucranianas que cita la agencia EFE afirman que en los alrededores del teatro se desató una fuerte batalla y que nadie puede acceder a la zona, de ahí que no haya cifras todavía de víctimas. El Kremlin niega estar detrás de este ataque. Acusan sin pruebas a un batallón nacionalista ucraniano, al batallón Azov. Dice el ministro de Defensa ruso que son ellos los que han volado el edificio en una nueva provocación sangrienta. Aseguran, también niega Rusia estar detrás del otro gran episodio sangriento que nos deja este día de guerra, esos 10 muertos en Chernigov, según Ucrania, por un ataque ruso, 10 personas que estaban esperando para comprar el pan. Decías, Fernando. No, decía que es muy difícil con esos datos, sabiendo que en ese lugar había una pintada en el suelo donde se veía niños precisamente para alertar de esa situación. Por mucho que se acuse a los propios ucranianos de hacerlo, los soldados rusos son real que están en suelo ucraniano y que están en esa invasión y que se está atacando con una enorme crueldad muchos lugares de Ucrania. Por tanto, es muy difícil creer la buena fe de Putin en esas conversaciones. Del otro lado, y por supuesto no pretendo hacer una equiparación ni muchísimo menos entre el agresor y el agredido, pero se ha aprobado en Estados Unidos el envío de drones al ejército ucraniano, que también lo que hace es elevar esa escalada y permitir que legítimamente los ucranianos se puedan defender. Por tanto, ese clima no parece muy propicio para el acuerdo. Es verdad también que en estas posibilidad de acuerdo que se ha filtrado sería de alguna forma una renuncia a Putin de sus posiciones máximas, puesto que según eso, que insisto con toda la cautela del mundo, se conformaría con que Ucrania fuera un país neutral, renunciando a lo que inicialmente parece que buscaba, que es cambiar desde luego el gobierno de Ucrania, incluso anexionar Ucrania, y por tanto sí que es un cambio, ello es una evolución. También es interesante que el presidente de Ucrania haya dicho que son conversaciones realistas las que se están produciendo sobre este tema. Por tanto, lo que hacemos es agarrarnos a ese clavo ardiendo, pero es muy difícil en este contexto y en esta situación, sobre todo porque algunas de las cosas que se piden ya estaban dichas, ya estaban cedidas, ya estaba renunciado el ingreso de Ucrania en la OTAN al menos desde ayer, pero antes también desde el lado de la OTAN, y por tanto
Yo creo que la voluntad de Putin, la verdad es que no queda muy clara en las cosas que se siguen haciendo cada día, sin un alto el fuego siquiera para permitir esas negociaciones. Para contener las consecuencias económicas de todo esto, del tsunami que está ya aquí, hoy ha prometido el gobierno que va a bajar los precios de los carburantes, del gas y de la luz en el Consejo de Ministros de dentro de semana y media, el 29 de marzo. No ha dicho cómo, no ha concretado cómo el gobierno, pero ante las críticas de la oposición que le están diciendo, pero hágalo ya. ¿A qué espera 2 semanas para bajar los precios? Ante esas críticas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido hoy en esperar al Consejo Europeo de la semana que viene, porque en ese Consejo se va a abordar la reforma del mercado eléctrico a nivel comunitario. Ha sido importante la reunión que hemos visto hoy, la reunión del gobierno con distintos grupos, pero ha sido fundamental la del Partido Popular, la plana mayor del gobierno, reunida con el PP, el presidente, ¿no?, que está a punto de recibir al líder croata, pero sí las 3 vicepresidentas y el ministro de Presidencia en esa mesa con la delegación del Partido Popular, con la dirección interina del Partido Popular, que se han encontrado unos y otros. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? El gobierno ha encontrado a un PP dispuesto a llegar a acuerdos, pero hoy, más allá de mantener una reunión cordial y constructiva, así la ha calificado el Ejecutivo, no se ha avanzado en más. El ministro de la Presidencia se compromete a bajar el precio de los suministros. Va a haber bajada de la gasolina, de la luz y del gas. Pero sin concretar cómo. El Ejecutivo pide esperar 2 semanas a la reunión del Consejo Europeo, donde se debe decidir si se saca el gas del sistema de fijación de precios, para detallar hasta dónde llegan las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros. Podemos bajar impuestos, podemos aumentar las ayudas, pero si no actuamos sobre el origen, poco margen tienen los Estados miembros. Así justifica los plazos el presidente Pedro Sánchez, algo que no comparten PP o Ciudadanos, que reclaman celeridad y concreción. No se han cubierto las expectativas que teníamos, no se nos ha planteado ni se nos ha trasladado ninguna medida concreta. Como le he dicho yo al señor Bolaños, te voy a dar el apoyo a algo que ni siquiera sé lo que es. Los populares tienden la mano al gobierno, pero también aprietan, conscientes de que Vox observa desde fuera. La ultraderecha trata de capitalizar con manifestaciones en la calle el descontento por el alza de los precios, pero se niega a acudir a las reuniones donde se debaten medidas para frenarlos. Uno es muy patriota, pero no tanto como para sentarse con el gobierno de España para solucionar los problemas de los españoles. El llamamiento del PSOE al PP también genera recelos en Unidas Podemos. El socio minoritario de la coalición presiona para que las medidas se acuerden con la mayoría progresista, a la que pedía cuidar Ione Belarra. La única manera de poner en marcha políticas valientes es precisamente cuidar esa mayoría plurinacional y progresista que sostiene a este gobierno. En el PSOE reconocen que no será fácil conseguir ese consenso mayoritario al que aspiran, pero los primeros contactos, también con el PNV, dejan abierta esa posibilidad. Gracias, Guillermo. Manuela Carmena, ¿hay posibilidad, hay margen para un gran acuerdo nacional entre partidos políticos, entre gobierno y oposición, sobre estas medidas económicas, sobre estos aliviaderos de la presión económica que van a ser las bajadas de impuestos, entre otras medidas que se van a adoptar en las próximas 2 semanas? ¿Hay margen para ese gran acuerdo? Bueno, margen hay, pero yo lo veo difícil, ¿no? Y sobre todo, me parece que los acuerdos se producen de una manera satisfactoria cuando hay una explicación clara de las posibilidades y de las responsabilidades de unos y otros, ¿no? Entonces, a mí cuando veo a personas, representantes del Partido Popular, que se ponen con esa especie de actitud un poco pueril de exigencia inmediata, hay que cambiar rápidamente, hay que conseguir rápidamente que baje el precio de la gasolina, que baje el precio, y no plantean lo que ha sido mantener durante mucho tiempo, y a través de sus grandes economistas como el señor Calle o el señor Rayo, un sistema marginalista, que fueron ellos los que lo mantuvieron. Es decir, que es el neoliberalismo el que dijo, queremos hacer ese sistema, ¿no? Es decir, ellos fueron responsables. Hombre, también hay que decir, oye, vamos a ver, este sistema lo tenemos porque hubo acuerdos, porque hubo decisiones, porque esas cuestiones bien dichas y sin plantearse con el intercambio de insultos y descalificaciones a las que estamos acostumbrados, ayuda a que se pueda realmente cada uno responsabilizar, asumir y hacer bien el pacto. Yo creo que tampoco ayuda el que constantemente se empiecen a tildar de las actitudes políticas valientes, no sé, yo creo que en ese sentido todo el mundo debe ser más modesto y buscar la eficacia, ¿no? Y la manera de buscar la eficacia es los adjetivos, dejarlos en el bolsillo, ¿no? Y buscar realmente lo que se puede realmente hacer y lo que mejor se puede hacer entre todos, ¿no? Enrique. Aquí hay en estos momentos para utilizar una expresión que estos días está un poco de moda, un desacoplamiento entre los tiempos.
No es lo mismo la política al ritmo de redes sociales, de Twitter, en la que hoy estamos poco instalados todos, los partidos políticos, pero también los medios de comunicación. Todo ha de ser ya, si puede ser mañana y si puede ser antes de mañana mejor. Y claro, aquí se está gestionando primero una situación inédita, no vivida en muchos años, muy compleja, en el que el ya para esta tarde, porque lo quiero en el Twitter de esta tarde, es muy complicado. Pero claro, como se produce un vacío narrativo, porque entre que anuncias que vas a tomar unas decisiones hasta que no concretas, van pasando días, y efectivamente, bueno, y la oposición hace su trabajo, es decir, oiga, venga, rápido. Verdaderamente es complejo. Voy a poner solo un ejemplo para que nos podamos hacer una idea de la complejidad de esto. Una de las medidas que se adoptaron se anunciaron en el Consejo de Versalles de la semana pasada, es que de cara al próximo invierno todos los países europeos estarán obligados a que sus reservas de gas estén al 90%. Esto puede parecer, hombre, primero la cosa más lógica del mundo y como una cosa incluso como banal, ¿no? Es decir, bueno, sí, claro, tener gas para pasar el invierno, 90%. Bueno, pues esto que puede parecer absolutamente banal, no lo es. Porque como este es un mercado privado, nunca han estado al 90%. Porque obligar a las empresas suministradoras a rellenar los depósitos que existen de gas para que las reservas estén en el 90% es un gasto que estas empresas no estaban habituadas a realizar y que van a tener que realizar, obligadas por la autoridad europea, ejerciendo en este caso funciones, podríamos decir, de carácter estatal. Oiga, usted haga el favor de tener rellenado las reservas. O sea, ponga dinero ahí, lo guarda y cuando vaya vendiendo ya lo irá cobrando, pero adelante el dinero. Eso evidentemente va a tener su repercusión en las cuentas de explotación. Algún ejecutivo de alguna empresa energética en estos momentos ya debe estar preocupado por el bonus del año que viene, que igual si no alcanzamos los niveles de beneficios establecidos, cobramos un poquito menos. Es un ejemplo, un pequeño ejemplo. Imaginemos ahora pues la discusión sobre el mecanismo de formación de la tarifa eléctrica, cuando no ha existido hasta la fecha una política común europea en materia de energía. Es que no ha existido. En estos momentos, digamos, se empieza a poner las bases. Muy complicado. ¿Por qué? Bueno, porque casi cada país presenta un mix energético distinto, es decir, sus suministros son diversos. Por ejemplo, Francia, 58 reactores nucleares en marcha, depende poco del gas. Alemania, dependencia del 60% del gas de Rusia. Italia, dependencia del gas de Rusia y también del Magreb, muy poca. No tiene centrales nucleares porque hay terremotos en Italia, no las puede tener, y además las energías renovables en Italia están menos desarrolladas que en España, por ejemplo. Entonces, en un contexto tan distinto, sin un antecedente de política energética común en Europa, la adopción de estas medidas es muy complicada en términos objetivos técnicos, pero también puesto que se van a alterar intereses. Es una batalla descomunal. El problema que tienen estas batallas es que son muy difíciles de traducir a la comprensión general de la sociedad y son absolutamente difíciles de traducir en breves palabras o en mensajes cortos, que son los que ahora, digamos, a través de los cuales muchas veces se establece la comunicación política, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, mientras esperamos la complejidad, pues reina el ruido. Esto es lo que hay. Garea. Bueno, siguiendo con ese razonamiento, ni siquiera todos los estados europeos tienen la red de almacenamiento que tienen otros países, como por ejemplo España, como para cubrir esas reservas. Lo que pasa es que en esta diferencia que dices tú, que tienes razón en cuanto a la rapidez que se exige para tomar las decisiones y cuándo se pueden tomar,
es que en este caso sí está justificada la rapidez. No es un tema de poderlo anunciar en Twitter, sino que tiene que ver con algo que ya está ocurriendo diariamente a muchos ciudadanos, a muchos sectores que están parados en este momento o tienen fábricas o falta de suministros precisamente por esa situación. Es decir, sí que es acuciante. O sea, no es una exigencia de la oposición que lo quiere ya, sino que sí que está justificado en este caso la rapidez. Es verdad que es la guerra quien ha hecho que este problema sea más acuciante, pero ya lo venimos sufriendo desde hace meses. Y es verdad que hay una parte de esa decisión que está en Europa y va a estar concretamente en la cumbre, creo que es 24-25, si no me equivoco, de marzo, por un problema que se ha estado retrasando la solución, que es cómo se cambia, si se saca el gas, por decirlo de alguna forma, de la evaluación del precio de la energía, y eso ni siquiera está claro que se vaya a aprobar esos días porque está en marcha y por tanto condiciona otras decisiones. Pero también es verdad que había ya un problema con esto en España y es verdad que algunas de las decisiones se han estado retrasando e incluso se han estado dando marcha atrás sobre decisiones que se tomaron. Creo que fue en septiembre cuando se decidió y se hizo mucha alaraca propagandística por parte del gobierno, lo digo con ironía entre comillas, más progresista del mundo, diciendo aquello de hemos acabado con los beneficios caídos del cielo, y no era verdad porque 2 semanas después se dio marcha atrás a aquel decreto. Es decir, venimos ya de una situación que se acumula tiempo sin tomar decisiones. Y luego además hay otras decisiones que se pueden ir tomando y que de hecho se van a tomar en ese decreto que se apruebe el 29 de marzo, que tiene que ver con decisiones soberanas del gobierno español al margen de lo que decide Europa, que tienen que ver con los impuestos de esas materias primas, de esa energía, de ese gas, tiene que ver con ayudas o subvenciones que se pueden aprobar y que de hecho se van a aprobar, tiene que ver, por ejemplo, con una de las cosas que está dudando el gobierno, si hacer caer bonos a empresas y a familias para que puedan pagar el gas y esas cosas. Eso se puede ir haciendo y no tiene nada que ver con la decisión que se tome en Europa. En las reuniones de hoy, yo estaba en el Congreso cubriéndolas, informándome. Muy bien la escenificación. Hemos pedido muchas veces que haya acuerdos del gobierno con todas las fuerzas políticas para temas que tengan que ver con el Estado, pero luego profundizando en lo que ha ocurrido en cada una de esas reuniones, quizá ha faltado materia. Es decir, básicamente ha sido el gobierno sentándose y diciéndole vamos a necesitar apoyo para aprobar este decreto, y los partidos diciéndole al gobierno, vale, ¿y cuáles son las propuestas o alternativas que maneja el gobierno? Y el gobierno no ha presentado ninguna alternativa de las cosas que se estaban estudiando. Les han explicado el tema del Consejo Europeo, que ya sabemos, en cuanto a sacar el gas, que ya hemos mencionado, pero no ha habido sobre la mesa ni una sola propuesta de las que está estudiando el gobierno. Ni siquiera al acabar ha habido un volvemos a hablar mañana, pasado, la semana que viene o dentro de 5 días, y por tanto creo que al final, desde ese punto de vista, con un envoltorio que creo que está muy conveniente y que está muy bien y que hay que alabar, quizá ha faltado un poco de contenido interno, y además con otro problema más, y ya termino, y es que el gobierno ha llegado a esa reunión sin pactar siquiera internamente cuál va a ser la propuesta que va a presentar sobre la mesa. Podemos hoy mismo, mientras estaba empezando las conversaciones y las reuniones del gobierno, incluida Yolanda Díaz, con los que solo ha estado con el PP, no con el resto, pero cuando se estaba haciendo la reunión con el PP, Yone Belarra, que forma parte del gobierno y encabeza uno de los partidos que está en el gobierno, presentaba las propuestas de Podemos para hacer frente a esta situación, lo cual es un poco extraño o por lo menos difícil de entender en cuanto a metodología de negociación. Levanta la mano, Enrique. Sí, la situación, o sea que estos 10 días entre el Consejo Informal de Versalles, donde se anuncia que se van a tomar unas medidas y que coincide además con el momento álgido de la subida de los, sobre todo del gas y de la electricidad, el punto récord, ¿no? Y el momento que se tomen las decisiones, que este periodo iba a ser infernal para el gobierno, para cualquier gobierno, esto no solo le ocurre al gobierno de España, le está ocurriendo a la mayoría de los gobiernos europeos, que todos están dilucidando. Bueno, algunos ya han aprobado planes, por cierto, si no me equivoco, Alemania, Francia han aprobado ya planes. Sí, pero fíjate que este viernes hay una reunión muy importante en Roma, ¿no? Lo digo porque la definición para resolver los problemas,
la definición del marco es fundamental, ¿no? Este viernes en Roma, primer ministro italiano, primer ministro portugués, primer ministro griego y presidente del gobierno español. El sur. ¿Por qué el sur? Hombre, pues porque el sur depende del gas, tiene poca energía nuclear. Italia ya he dicho que no tiene, Portugal tampoco. Tiene una problemática común y son los países que desde que empezó el encarecimiento de la electricidad están presionando en el interior de la Unión Europea en búsqueda de esta modificación del mecanismo de formación de la tarifa eléctrica. Por lo tanto, la celebración de esta reunión en Roma es muy importante. ¿Por qué? Hombre, porque si todos los países del sur de Europa se ponen de acuerdo en una propuesta, esa propuesta va a tener peso. Como tuvo peso, recordemos, en plena epidemia, han pasado tantas cosas que ya parece que hablemos de hace muchísimos años, pero en el verano de 2020, cuando no sabíamos todavía si habría algún tipo de respuesta económico-financiera de la Unión Europea para ayudar a los países perjudicados por la epidemia, bueno, pues la adopción de los fondos europeos se hizo también con fuerte presión del sur. Reuniones en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Se vuelve a repetir la misma dinámica. Manuela. Bueno, yo creo que aquí el problema esencial, de verdad, es el del precio de la electricidad, provocado por la situación del gas, ¿no? Entonces, a mí sí que me sorprende un poco que no se haga un análisis de quién estableció el sistema marginalista y por qué llevamos, yo creo que desde por lo menos mayo del año pasado, viviendo la situación realmente escandalosa, el problema de la luz. Entonces, yo sí que creo que en este momento es muy razonable que las personas, los grupos políticos, los sectores económicos que optaron por ese sistema asuman también las consecuencias, no por nada, sino porque yo creo que realmente es importante el buscar soluciones definitivas y no es fácil ahora, ¿no? Pero déjame que te diga una cosa, no seré yo quien defienda ese sistema, primero, porque no creo que haya que defenderlo y segundo, porque no tengo preparación suficiente para hacerlo. Pero tenía una explicación cuando se estableció y una explicación bien intencionada que tenía que ver con cómo entonces cuál era la energía que era más cara, si era la renovable o era la otra, y precisamente se estableció para promocionar, para favorecer el uso de las energías renovables. Dicho lo cual, con el paso del tiempo ha quedado obsoleta y hay que cambiarlo con unos efectos perniciosos. Simplemente sí, aporto este dato por si puede servir. No, a mí me parece que es importante el que constatemos el problema que veníamos teniendo por un determinado sistema, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a mí sí me parece que es interesante el plantear, para hacer unas buenas soluciones, no puede haber una precipitación. Es decir, ha habido un hecho precipitado que es la guerra, que nadie contaba con ello. Tenemos unos fondos europeos que iban a ser destinados a unas reformas estructurales que probablemente ahora hay que cambiarlo y hay que buscar, hay mucho que hacer, ¿no? No necesariamente, a mí me parece, porque por ejemplo los que tienen que ver con el hidrógeno precisamente van en la línea. Algunos se podrán y otros no, otros a lo mejor hay que darles otro destino en este momento por toda esa línea de subvenciones que estamos pidiendo en este momento. Yo quiero decir que me parece que no está justificado la tensión adjetiva a base siempre de determinados pronunciamientos que hace la oposición. En este caso no, es un momento en el que entre todos hay que buscar la solución y no ayuda nada el estar diciendo esto es una vergüenza, no se nos ha dicho nada. No, esto no ayuda y eso es importante decirlo. Bueno, hay que tener en cuenta también el contexto político. Y no estoy defendiendo la posición del PP, simplemente me limito de nuevo a intentar dar información que creo que... No, si la información... El PP tiene unas circunstancias que todos sabemos, que conocemos y que no hay que detallar. Tiene una falta de liderazgo en este momento y algo que le preocupa excepcionalmente y que creo que es importante tener en cuenta, que es la posibilidad, piensan, de que toda la oposición en la calle y las movilizaciones que empiezan a montarse ahora precisamente por estos asuntos las capitalice estrictamente Vox, mientras que ellos quedan... Una pregunta, Fernando. ¿No es posible en estos momentos el que se piensen las alternativas políticas desgajadas de los intereses electorales? Claro que sí.
Claro que sí. Yo no lo estoy defendiendo, solo estoy explicando cuál es el contexto. No, pero es un contexto erróneo, porque lo que no se puede estar viviendo ahora exclusivamente pensando alternativas electorales cuando tenemos una guerra en la que está muriendo la gente a racimos y hay que buscar la alternativa posible de pararla y de que aquí no caigamos. Entenderás que no es lo mismo el apoyo a un gobierno en un tema de Estado, como ya se hace en cuanto a cuál es la posición del gobierno respecto a la guerra, con el apoyo que pueda haber respecto a un decreto con unas decisiones económicas que toma el gobierno. Llamativo, que insisto, no lo defiendo esa posición, simplemente llamativo lo que nos contaba Guillermo Lerma, la extrema derecha, que convoca este sábado manifestaciones en toda España contra la subida de los precios, se niega a acudir a las reuniones para debatir con el gobierno cómo contener la subida de los precios. Hoy es el tercer día del paro del transporte convocada por una asociación que teóricamente es muy minoritaria, es la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte, pero aunque tanto los propios grandes del transporte como el gobierno también nos decían, ¿no?, estos son muy minoritarios. Bueno, problemas se empieza a ver. O porque los piquetes son muy violentos o por lo que sea. Pero la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas ha dicho sí, hay incidentes. De hecho, hay industrias, la siderúrgica, la frutícola, la agroalimentaria, que dicen, así no podemos trabajar. Nos estamos encontrando con que incluso los camioneros que quieren cargar, descargar, transportar, no lo pueden hacer. Hablan incluso de paros. Y hay una industria, que es la láctea, que ha anunciado hoy que va a parar desde mañana por esta huelga. Que ni va a recoger la leche de las granjas, de las explotaciones ganaderas, ni va a llevar la leche ya procesada a los supermercados, porque sus transportistas se están encontrando con el bloqueo y con la violencia de los piquetes. Luis Calabozo, buenas noches. Buenas noches, don Aimar. Director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Ustedes representan al 95% del sector, quiero decir, si paran ustedes para todo en la práctica, ¿por qué esta decisión? No es una decisión ni, por supuesto, va a parar todo el mundo. Lo que sí es cierto es la descripción de una realidad. La leche, el sector lácteo, la leche es un producto perecedero, la materia prima, que tiene que recogerse todos los días, que hay que refrigerarla todos los días, recogerla todos los días, elaborar los productos lácteos y la leche de consumo todos los días y ponerlo en la cadena de distribución todos los días. Ni las vacas, ni las ovejas, ni las cabras pueden parar si no tienen un grifo. Y esta cadena continua, esta forma de trabajar tan continua, cuando hay un bloqueo que ya están los stocks de producto terminado llenos, ya no cabe nada más. Cuando además estos piquetes se encargan de que los insumos que necesitan las plantas, envases, pallets, cualquier elemento para la elaboración y para el mantenimiento de las plantas, no entren. Ahí, ¿qué es lo que queda? Fundamentalmente, sí se permite, en algunos casos, no en todos, pero sí se permite la llegada de cisternas de recogida a los ganaderos. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación? Que nadie pensábamos que este sindicato o que estos representantes tan minoritarios pudieran llegar a estas tácticas tan perfectas y a bloquear el sector. Resulta que los silos de leche están absolutamente al límite, por más que se buscan tanques alternativos, lugares, centros de recogidas, están al límite. Entonces hay industrias, hay plantas que en 24 horas no van a poder admitir más leche, y eso además desde el punto de vista de que es un producto nutricionalmente básico, esencial, pues para nuestra sociedad. En estas situaciones lo que han logrado es absolutamente bloquear un sector básico, con consecuencias sociales, la ganadería, digamos medioambientales, que se hace con esa leche. Y, por supuesto, desde el punto de vista, digamos, de la disponibilidad que puede haber de productos tan básicos como el nuestro. Pero cuando habla de técnicas perfeccionadas de bloqueo, ¿a qué se refiere? ¿Qué se están encontrando en las carreteras o en las entradas de las fábricas? Perfectamente en las entradas de las fábricas, en los polígonos, en momentos determinados, incluso con violencia. Nuestra federación, digamos, madre de Industrias de Alimentación y Bebidas ya lo ha dicho, y lo han dicho ustedes, es verdad, con incidentes que han provocado heridos, daños, por supuesto, a los camiones y a los transportes, y sobre todo temor y terror. Es fundamentalmente una extorsión en la cual, con estas tácticas, en puntos concretos, en polígonos, en carreteras, y sobre todo a sectores especialmente sensibles, el agroalimentario, el agroganadero. Como decía también, los representantes de la producción primaria, el hecho de que tampoco lleguen insumos a las explotaciones, piensos. Ya tenemos bastantes problemas hoy con los shocks de oferta que hemos tenido y que todos sufrimos, tanto de energía como de inputs agrícolas y agrarios.
pues la situación es muy complicada, pero ya no es porque sea complicada o es una decisión, no, es que habrá quien tarde 48 horas, igual tenga la oportunidad en las plataformas logísticas de llevar a las enseñas y tenga la oportunidad de pasar estos piquetes en algunas zonas concretas, pero el miedo es libre y la verdad es que nos hemos encontrado sin esperarlo, que en 24 horas la situación es límite. ¿Pero están viendo más violencia que en otras huelgas? Digamos, nosotros, desde el punto, no sé cuál ha sido la violencia en otros momentos. Probablemente yo recuerdo que sí ha habido violencia, pero ahora lo que es una violencia perfectamente dirigida a inmovilizar y a generar temor en aquellos trabajadores, en aquellos transportistas que quieren trabajar. Esto se soluciona en horas. O sea, este temor que tenemos ahora, simplemente con la voluntad de garantizar la tutela de la libertad de movimientos, de la libertad de aquellos que quieran trabajar, siempre no respetando, sino defendiendo el derecho a la huelga, solo faltaba en nuestras sociedades. Pero dicho esto, yo creo que el equilibrio en el que todos tenemos que vivir debe de impedir o debe de favorecer garantizar este movimiento. Se nos dice desde el Ministerio tanto de Transportes como el del Interior que a partir de ahora sí se va a garantizar. Mire, quiero que escuche lo que ha dicho la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. En cuanto a esos incidentes que se están produciendo en algunas vías, en algunas infraestructuras, vamos a actuar con mayor contundencia, que se están adoptando medidas como reforzar, ¿no?, ese tránsito de los camioneros, de los transportistas que quieren trabajar a través de convoyes para poder asegurar. Dice que estos convoyes a ustedes no les sirven, ¿por qué? Es que organizar convoyes, ¿desde dónde hasta dónde? Hay que decir que esto es una distribución, este sector es muy capilar. Hay que darse cuenta que las explotaciones, las ganaderías están diseminadas a lo largo de toda la geografía, sobre todo en la llamada España vaciada, y que además desde los distintos centros de manipulación de leche salen miles de camiones todos los días de manera capilar para ponerse en contacto. Bien. ¿Qué tipo de convoy se puede hacer en ese sentido? ¿Y qué va a pasar con esa leche, señor Calabozo? Quiero decir, si ustedes no recogen pues esa leche... Esa es la llamada que decimos de auxilio. Eso es lo que pedimos: tutela, garantía de paso, garantía de movimientos, no solamente de algún convoy que se pudiera concentrar. Es que es un sector muy capilar. Lo que pedimos es garantía en los puntos, en los polígonos, garantía de que no va a haber en un momento determinado ese tipo de agresiones. Yo creo que la demostración de defensa de estos derechos, y ahora más que nunca, es absolutamente importante, porque si no, las consecuencias no las imaginamos desde el punto de vista de esa leche. Probablemente habrá en algún momento determinado buscar alternativas. Si ya están llenos los hilos y la producción es continua, nos encontramos en un cuello de botella insalvable. Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes que han estado escuchando cómo el Villarreal se mete en cuartos de la Champions. Manu ha ganado 0-3 a la Juve, pleno español. Sí, tenemos a 3 equipos españoles. Hola, Aimar. Está, además de Real Madrid y Atlético de Madrid, en el bombo del viernes, en cuartos de final. Entre los 8 mejores equipos de la Champions estará también el Villarreal, que ha hecho una segunda parte pues con muy estilo Emery. Al final, con ese empate a 0, parecía que el partido se encaminaba a la prórroga, pero gol de Gerard Moreno de penalti, gol de Pau Torres y gol otro de penalti de Danjuma. Así que se acaba el libro de las gestas y de las hazañas de este modesto club del Villarreal, que hoy se ha cargado a la Juventus en Italia 0-3, así que se mete en cuartos. Lo celebramos ahí media en el larguero. Hasta ahora, Manu. Hasta luego, Aimar. Y empezamos a cerrar este miércoles 16 de marzo. Isabel Villar. Con las imágenes que ha distribuido esta noche la empresa de satélites Maxar, que según la compañía demuestran que al lado del teatro de Mariupol, atacado esta tarde, según Ucrania, atacado por Rusia, al lado de ese teatro había 2 grandes letreros con la palabra niños pintada en el suelo. La foto la tienen en cadenaser.com. Mariupol es una de las ciudades más asediadas esta guerra y Facebook ha anunciado esta noche que está borrando publicaciones de las embajadas rusas en distintos países como Dinamarca, Grecia, Japón o Costa Rica, porque eran posts que apuntaban a que el bombardeo de la semana pasada, el del hospital materno-infantil de esa ciudad de Mariupol, era un engaño. Esta semana ya contamos que una de las embarazadas heridas
horas en ese ataque había muerto junto a su bebé. Y aquí en España termina el día con el anuncio que ha hecho el presidente del CIS en el Congreso, José Félix Tezanos. Ha admitido que algunas de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas subestiman a Vox, no miden bien la cantidad de gente que va a votarles y anuncia cambios ya en el barómetro que se publicará mañana. Porque probablemente con Vox ocurre algo parecido a lo que sucedía con el PP al principio, el voto oculto, que hay personas que les votan a ustedes que probablemente no coinciden en todo con ustedes, pero les votan por malestar, por voto de castigo, lo que sea, y que no quieren ser identificados como votantes suyos. Y al anuncio, en la encuesta de mañana, hemos modulado, hemos corregido los modelos de investigación y verán que en la encuesta de mañana pues hay cambios. Por cierto, Aimar, que los valencianos ya tienen este año su mejor falla. Se ha elegido esta noche, es la falla Convento Jerusalén, y se ha llevado el primer premio de la sección especial porque expresa, dicen, un imponente compromiso medioambiental. Esta era la alegría entre los falleros ganadores. Quedan así con este premio inauguradas oficialmente las fallas del 2022, las primeras que se celebran en tiempo y forma tras el COVID. Pues a disfrutar, las valencianos. Enhorabuena a la falla Convento Jerusalén y a su artista fallero, Pere Baenas. Y para disgusto de muchos, van a ser pasadísimas por agua estas fallas. Jordi Carbó, buenas noches. Mira que acabaremos cayendo mal a mucha gente, pero bueno, nosotros solo transmitimos la lectura que hacemos de los mapas y, bueno, si miramos al detalle, sí, no será de los puntos la misma ciudad de Valencia donde la situación sea más aparatosa, pero sí que desde, en breve empezará a llover y lo irá haciendo, hasta el domingo con pausas, es decir, tendremos momentos sin lluvia, incluso algunos claros, pero los chubascos prácticamente todos los días van a afectar a la ciudad de Valencia, además con temperaturas que irán bajando, viento a ratos fuerte. Vaya, el escenario peor para las fallas, pero es lo que hay. Miremos la parte positiva, va a ir bien esta lluvia, aunque también nos va a dar problemas, y es que tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología para especialmente esa zona, el sur de Valencia, de la provincia de Valencia, norte de Alicante, pero también en Murcia. Hoy han caído más de 70 litros en Lorca y se pueden acumular las próximas horas más de 100 litros en toda esta zona del sudeste peninsular. Lluvia menos intensa en el resto de la mitad este, algunos chubascos incluso alcanzarán la Comunidad de Madrid o el Cantábrico, pero aquí serán débiles y con temperaturas que en general a partir de mañana empezarán a bajar un poco. ¿Y de nuestra prima la Calima, que me cuentas que está dejando naranja a media España? Pues que se va, pero nos ha cogido cariño también y lo hace lentamente. Mañana ya se notará un poco más. Cuidado en estas zonas que estamos anunciando lluvia, hoy lo han podido comprobar, ¿no? Conducir es realmente complicado porque cae barro y eso dificulta mucho la visibilidad porque empaña mucho el parabrisas. Mucha atención, pero la idea es que poco a poco irá mejorando, una mejoría que será más evidente a partir del viernes, pero hasta el viernes todavía la calima va a ser muy densa al sur de Baleares. Carbó, hasta mañana. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Escuchábamos al portavoz del sector lácteo explicándonos cómo las primeras protestas por los altos precios que han cristalizado en esa huelga del transporte que se nos decía era muy minoritaria han derivado ya en protestas, él nos decía, muy violentas que están amenazando con cortar determinados suministros, por ejemplo el lácteo. Entramos en una zona delicada, Garea. Delicada porque tiene muchas visiones. Por un lado decimos huelga, pero en realidad es más un cierre patronal que una huelga, porque digamos no son asalariados, sino que son propietarios que nos lo están haciendo legítimamente, pero son los que están, por aclarar las cosas. A partir de ahí, yo creo que es indudable que hay un caldo de cultivo de protesta social que tiene que ver con los elevados precios, tiene que ver con diferentes sectores. Estos días hemos conocido que hay una parte del sector pesquero que ni siquiera sale a faenar por el tema del precio del combustible. Hay algunos sectores que están pasándolo mal y además muchas familias y muchos trabajadores que les cuesta trabajo pagar esas facturas por los precios y que se van a incrementar también con algunos factores que hay que tener en cuenta, y es como en algunos sectores se puede estar haciendo alguna especulación con algunos productos de los que se venden en supermercados, pero eso tiene una repercusión también en los ciudadanos. Es decir, no debemos olvidar que existe ese caldo de cultivo y solo falta probablemente quien canalice o aúne esas protestas que ahora vienen con la guerra, pero ya en otoño hubo algunas movilizaciones de transportistas, de agricultores, y ahora evidentemente se han acrecentado las causas de esas protestas.
todo viene, es verdad, de un conflicto internacional, pero tiene una repercusión al final en los ciudadanos. Y una de las preocupaciones que creo que debemos tener es quién termina capitalizando esas protestas políticamente. Hoy también se ha anunciado que los sindicatos, que comisiones y UGT convocaban una manifestación para las próximas semanas por estos temas, y yo creo que es indudable que ese contexto de descontento social existe, y en sectores determinados creo que hay una situación, digamos que peligrosa o conflictiva. Antes de Navidad estaba convocado un paro del transporte, que al final se desconvocó porque hubo una negociación con el gobierno, pero estaba convocada para antes de Navidad, que si se hubiese llevado a cabo podría haber provocado... Por cierto, esta asociación no está en ese grupo de negociación y por tanto es más difícil buscar las causas y negociar. Podría haber provocado, pues no, en Navidad, pues es decir, es algo que ya viene desde hace meses y que forma parte efectivamente de la problemática en curso. Ahora viene el momento de la calle. Esto está claro. Y aquí hay una especie de carrera entre el estado de ánimo de la sociedad, la inquietud, la angustia. Estamos bombardeados constantemente por informaciones de algo que nos conmueve y que nos llena de angustia, como es una guerra que vivimos como próxima. Y a su vez hay que tomar medidas complejas que exigen en términos objetivos unos días. Bueno, y en ese cruce, pues vamos a ver movilizaciones. Y este sábado las ha convocado Vox y para el día 23 las convocan los sindicatos. Y vamos a ver estas movilizaciones, qué signo tienen. Que haya movilizaciones en un momento de convulsión social en la calle, en principio a mí no me parece como algo negativo. Pues forma parte. Solo recordar una cosa, que en Rusia, en la Rusia de Vladimir Putin, estas movilizaciones no se pueden llevar a cabo. Recordárselo a Santiago Abascal, el amigo de los amigos de Putin. En Rusia, en la actual Rusia, no se puede salir a protestar este domingo por las consecuencias económicas que está teniendo para la ciudadanía rusa la guerra. No se puede. Y si vas a manifestar, puedes acabar en un centro penitenciario cerca del círculo polar ártico. Y eso lo deben saber los amigos de Putin. Lo deben saber y se les debe recordar cada día. Y lo debe saber también la izquierda española, que todavía no se ha manifestado ante la Embajada de Rusia. Y todavía algunos estamos esperando que esa manifestación se produzca. Mañana se anuncia en una rueda de prensa para el domingo. Que se produzca esta manifestación de una vez. Porque hay que tomar una posición clara. Hay que tomar una posición clara ante esta cuestión. Un segundo, Garea, dame más información de lo que me estabas contando. ¿Mañana Sí, mañana hay una rueda de prensa, creo que es a las 10, donde se anuncia una manifestación para el domingo 20 de marzo a las 12:30 en Madrid, entre la calle Alcalá, Círculo de Bellas Artes y la Puerta del Sol, bajo el lema "No a la guerra de Putin, por la paz en Ucrania". Y entre los convocantes que veo aquí está UGT, comisiones y luego organizaciones y movimientos por la paz. ¿Decías? Bueno, simplemente decía que hubo una primera manifestación muy espontánea ante la Embajada de Rusia en la que yo misma estuve. Es decir, sí, pero Manuela, te lo agradezco que estuvieses y me parece muy elogioso. Pero yo estoy intentando enfocar un problema político de fondo. Sí, yo también estoy de acuerdo con el enfoque que tú haces, ¿no? Pero bueno, yo había pedido la palabra para hablar de la situación, ¿no? A mí me parece importante, como yo haría una pregunta. Vamos a ver, si Vox en este momento está insistiendo en hacer constar digamos, protestas que puede haber por las subidas de los precios provocadas fundamentalmente por la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que pretende? Pretende, sin lugar a ninguna duda, ganar un rédito electoral.
Esa es la pura verdad. Eso es lo que quiere Vox. Vox lo hace esto porque lo que realmente le importa es conseguir como cuanto antes y en la medida más desaforada el superar al PP, en fin, llegar. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, a mí se me parece bien hablar, dirigir a la sociedad en general y plantear una realidad que es muy importante. En enero, en febrero, ¿os acordáis cuáles eran las estadísticas respecto a la bajada del paro? La muchísima mayor alza de cotización. ¿Qué significaba el incremento del salario mínimo? Es decir, ¿qué significaba el que se hubieran hecho, digamos, se hubieran cumplido objetivos importantes para acabar con esa precariedad, vamos, con esa atomización absoluta de que era posible tener contratos por 2 días, por 3? Bueno, empezaba a haber una actitud muy positiva. Es decir, y lo veíamos en todo, en que estaba empezando el turismo. Acordaros los últimos puentes, cómo empezó a incrementarse muchísimo las plazas hoteleras. Bueno, se veía que empezábamos a salir, era claro, ¿no? Entonces, ahora ha pasado algo que es tremendo, que es la guerra de Ucrania, por lo que habéis dicho vosotros y que no lo repito, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo no permitir que de alguna manera se genere una especie de alarma constante en base a seguir una línea de un partido político que lo que realmente le interesa es un objetivo electoral puro, pero es un objetivo electoral puro antipatriótico, ante los intereses generales de España. Yo creo que es muchísimo más razonable el que ahora mismo, cuando se nos dan estas noticias, muy bien, ¿cuántos incidentes son los que ha habido en relación con los transportistas? ¿En cuántos casos se va a impedir el que los tanques de la leche puedan efectivamente? No sé, yo creo que es necesario no dejarnos llevar, y desde luego desde aquí, desde los medios de comunicación, hay que explicar, yo creo que de una manera muy importante a la humanidad en general y a nuestros compatriotas, ¿no? Que está pasando algo muy grave, que están muriendo muchísimas gentes en Ucrania, que se está destruyendo una ciudad, que hay 3 millones de personas que están huyendo porque no pueden vivir ahí. Y si nosotros en un momento concreto tenemos que aceptar que efectivamente pues puede haber un incremento que haga pues que haya un desajuste, oye, es una pequeñez comparado con lo que está pasando en Europa, en un lado muy cercano a nosotros. Yo creo que es importantísimo el no plantear la alternativa de las alarmas. A mí, cuando hablaba el señor Cabezón, creo cómo se llamaba, me hubiera encantado poder hablar con él. Luis Calabozo. Bueno, fíjate, es el Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Bueno, pues el director general de las industrias lácteas, a mí me hubiera gustado mucho decirle qué datos tiene usted. ¿En cuántos sitios está pasando eso? Vamos a ver qué alternativas. Usted dice que los convoys no van a dar resultado. Pues vamos a ponernos de acuerdo y ver qué tipo de solución podemos hacer para que, si no los convoys, pues pueda ser otra protección. Él decía que era una cosa pues muy hilada, ¿no? Que eran muchos hilos diferentes por la automización de, vale, pues vayámoslo, arreglémoslo. Pero a mí de verdad me espanta el que estemos dando lugar a estas actitudes agrias, digamos, crispadas, que las quiere un partido político, las quiere Vox, no las queremos el resto de los españoles. Y sobre todo, hombre, yo creo que hay una solidaridad humana que es importantísimo. Cuando está muriendo tanta gente y está pasando lo que está pasando en Ucrania, oye, pues si a nosotros nos toca fastidiarnos un poquito, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sí, depende del margen que tengas para fastidiarte. Perdona, ya lo sé, pero mira, perdóname, lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De una huelga de transportistas, que es de una asociación que no, perdóname, que no está de acuerdo con la asociación general. Y entonces hablan de que han tenido pues una violencia, bueno, ¿cuánta? ¿Cómo? Y no pasa nada. La que ha habido, estoy de acuerdo. Sí, a mí me parece muy bien que todo el mundo se manifieste, pero lo que es importante es buscar las medidas para que la racionalización pueda generalizarse. Y yo, es que por eso me daba mucha pena no poder intervenir y hablar con él, porque le hubiera dicho, no se preocupe, dígame cuánto y vamos a ver dónde está el Ministerio de Agricultura, dónde está el Ministerio de Transporte. Estamos ahí para solucionarlo, pero sobre todo, de verdad, tenemos una responsabilidad grande por un principio de solidaridad humanística, es decir, de ante una situación de guerra, de verdad, hagamos todo lo posible para que aquí no se haya un conflicto que es absolutamente gratuito y político. Juliana. Tienes razón, Manuela, y la mayoría del país yo creo que sintoniza con tu espíritu, con tus palabras posiblemente también, pero sobre todo con tu espíritu, con tu mirada sobre las cosas. Ahora bien, no hemos de pasar por alto, no podemos pasar por alto un hecho, es que en estos momentos quien está liderando la derecha española en términos políticos y en términos mediáticos es Vox. Se acaban de cargar
al líder del Partido Popular. Oiga, lo habrá hecho bien, habrá hecho regular y probablemente lo ha hecho mal. Pero se lo acaban de cargar con la metodología de la extrema derecha. Sí, señor. A ver si somos conscientes de ello. Sí, señor, estoy de acuerdo. Se lo acaban de cargar, como nunca se había producido en España la liquidación de un líder político. Va a ser sustituido por otro líder que dice que es centrista. Bueno, esto lo vamos a ver en los próximos tiempos, si es centrista o no lo es. Pero lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido. Y sobre todo en la ciudad de Madrid, pero la ciudad de Madrid o la región de Madrid, que es un potentísimo altavoz, todo lo que ocurre en Madrid es radiado, nunca mejor dicho, aquí en la SER, al resto de España. Ayer hubo una tormenta de arena, ¿verdad? Pero es que resulta que había una tormenta de arena que prácticamente tenía sus efectos en gran parte del país. Si uno sintonizaba los noticiarios, y no me estoy refiriendo a la SER, que estuvimos en todas partes. Me estoy refiriendo a bastantes medios. Y en algunos medios parecía, hombre, que en el único lugar de España donde la arena se había depositado sobre las aceras y las carrocerías de los coches era en Madrid. Esto es lo que hay. Entonces, y en Madrid en estos momentos el liderazgo político en Madrid lo tiene la extrema derecha. Sí, quien radia desde Madrid es la extrema derecha. Tienes toda la razón y comparto contigo la preocupación en cuanto a el uso que hace de la extrema derecha de esta situación. Pero no olvidemos también, que creo que eso es importante, que no debemos aparcar, que sí que existe una situación social que se corre un riesgo enorme, porque hoy una de las noticias del día es el consejero portavoz negando precisamente que hay el número de pobres o de personas por debajo del umbral de pobreza, por decirlo correctamente, que hay en la Comunidad de Madrid. Todo eso supone una situación de descontento social que afecta a todas esas personas, a sus familias, a la gente que está cerca de ellos. Es verdad que tenemos que hacer todos un sacrificio porque estamos en una situación de guerra. Lo que ocurre es que hay algunos que somos más privilegiados y tenemos más margen de hacer ese sacrificio que personas que ya están sufriendo una situación difícil. Y esa situación difícil está en esas personas debajo del umbral de pobreza. Están también en lugares de España donde no pueden salir. Quiero decir esas que con eso no son las que está llamando Vox a... Claro, con eso no estoy justificando cómo Vox lo está utilizando como caldo de cultivo, pero insisto, no dejamos de tener en cuenta que hay una parte de la población española que en este momento lo está pasando muy mal y por tanto debe ser más urgente todavía atender a esas personas, primero por humanidad, por solidaridad y porque es justo hacerlo, pero también para que no puedan ser utilizados por alguien de manera torticera. Hoy hemos escuchado, por cierto, al PP dando un paso más en su asimilación del discurso de Vox sobre lo que ellos llaman violencia intrafamiliar, que es el marco que han encontrado para diluir ahí la violencia de género, que ellos, por lo que sea, sin que quede claro qué es exactamente lo que les molesta, o si les apela a ellos la lucha contra la violencia de género, ellos niegan que exista como violencia específica, la violencia de género que necesite diagnósticos y actuaciones específicas. Ellos lo niegan, Vox, ellos lo meten todo dentro de la violencia intrafamiliar, y hoy la Junta de Andalucía, ni más ni menos que la Junta de Andalucía, su consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha dicho que sí, que es mejor hablar de violencia intrafamiliar porque lo engloba todo. ¿Qué diferencia si la violencia de género es nada más que del hombre hacia la mujer? La intrafamiliar, yo creo que enfoca hombre, mujer, hacia los mayores, hacia niños, mujer hacia hombre, más demostrativa de la realidad de la sociedad. No le veo yo ningún problema a ampliar no solamente violencia de género, sino violencia intrafamiliar. Es trascendente, además, que sea precisamente la Junta de Andalucía quien da este paso de hablar de violencia intrafamiliar como un concepto mejor que el de violencia de género, porque su presidente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de ser el presidente andaluz, fue un político en Madrid, fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del gobierno de Mariano Rajoy, y él mismo impulsó la Estrategia Nacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y ahora su gobierno dice que mejor hablar de violencia intrafamiliar. Y ni él, ni Moreno, ni nadie de la Junta le ha corregido a este consejero
o le ha enmendado a lo largo de todo el día. El PP metiéndose de cabeza él solo en la telaraña ideológica de Vox. Carolina Gómez. Buenas noches. No es la primera vez que el PP andaluz compra las tesis de Vox. A petición de la ultraderecha puso en marcha un teléfono de violencia intrafamiliar y se ha llegado a destinar 1 millón de euros a asociaciones antiabortistas. El propio Aguirre se refirió al aborto como el chupetón. Lo fácil es llegar y el chupetón. ¿Quién defiende a no nacido? En Madrid, el pacto de Ayuso con Vox no llegó a hablar de violencia intrafamiliar, pero sustituyó el término violencia de género por violencia doméstica. En 2019, Ayuso sí fue al 8M, entonces gobernaba con Ciudadanos. Este año no, se fue a París. Yo he trabajado hoy 8 de marzo, como lo haré mañana 9 de marzo y como lo hice ayer 7. En Castilla y León, antes de pactar con Vox, Mañueco dijo esto. Si alguien piensa que el Partido Popular de Castilla y León va a dar un solo paso atrás en defender la igualdad social, la igualdad entre hombres y mujeres, se equivoca. Su acuerdo de gobierno es el primero que incluye una ley de violencia intrafamiliar que le ha resultado difícil de explicar. Va a haber una ley de violencia intrafamiliar. Bueno, yo creo que lo importante no es cómo se llama, sino qué es lo que en qué va a consistir. Tras las declaraciones de Aguirre hoy, el futuro líder del PP echaba balones fuera. Son cuestiones que debemos de cuidar y no debemos de politizar. Creo que le he contestado. Si usted me pregunta sobre una declaración que desconozco... Y Cuca Gamarra dice que hay que luchar contra otras violencias. Hay una violencia que vivimos y sufrimos las mujeres y hay otras violencias que también en el ámbito de la familia deben de afrontarse. Gamarra es hasta la fecha una de las voces más feministas del PP. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. No queremos condolencias gubernamentales, ahórrenselas. Les exigimos que asuman sus responsabilidades. Los periodistas de Michoacán han difundido un comunicado en el que expresan su rabia, su indignación y su impotencia frente a los asesinatos de colegas en su propio estado y en todo el país. En lo que va de año han sido asesinados 8 periodistas mexicanos sin que el gobierno parezca capaz de poner freno a estos ataques. El año pasado hubo 7 asesinatos de periodistas y el anterior 10. El último ha sido el de Armando Linares, director del Monitor de Michoacán, que pocos días antes de ser abatido a tiros ante la puerta de su casa, denunció la muerte de uno de sus colaboradores y pidió protección. Estremece ver el vídeo y notar la terrible angustia que estaba padeciendo. Su llamamiento fue inútil, nadie le protegió y es muy probable que nadie detenga a quienes le dispararon. Es precisamente la impunidad que rodea a todos estos asesinatos lo que más aterra. Punto y 25. Abrimos ya el larguero fiestón del Villarreal en Italia, Manu. Sí, hay 600 aficionados que han viajado con el equipo. Creo que no se quiere mover ni uno. Creo que alguno va a dormir en el estadio de la Juventus seguro y van a dar por bien empleada la noche. Y además de todo eso, que nos vamos enseguida con protagonistas, sí. A las 12 un jugador del Real Madrid, Fede Valverde, en la semana del Clásico, que el domingo a las 9 tenemos Real Madrid-Barça. Te escuchamos, abrimos ya el larguero. Hasta ahora, Manu. Chao. Y cerramos hora 25. Fernando Garea, Enrique Juliana, Manuela Carmena, ha sido un placer. Adiós, buenas noches. Venga, buenas noches a todos. Descansen, señores. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.